Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 3 de Ahsoka en esta temporada con sabor a Jedi Masters. Uno titulado como Tiempo de Volar, que hace todo honor a su nombre, con una gran secuencia de persecución interespacial. This is where the fun begins. Es así que, continuando con esta tradición del canal, que revisaremos un total de 37 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 3 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio de Ahsoka por si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar viendo el entrenamiento en las formas de combate de Sabine con Huyang, Masters, conectando con las enseñanzas que este droide brindaba en Clone Wars, esto a los niños iniciados que forjaban sus espadas. Pero también esto es una referencia a las formas con el sable de luz que enseñaba el propio Anakin Skywalker a Ahsoka. Esto como lo vimos en Tales of the Jedi, pero sobre todo en el holocrón que la Togruta tenía. Esto en la serie de Rebels, donde se mostraban ahí varios de los movimientos de Anakin con la espada. Ojo que en el dojo de entrenamiento en la parte trasera vemos un festín de referencias Jedi, ya que no solo hay un par de cascos que ocultan la vista como el que porta Sabine, que es similar al que usaron Leia o Luke en sus primeros pasos como Jedi, sino que vemos sables de madera de entrenamiento con un aire muy samurái, como con los que entrenó Sabine con Ezra y Kanan, o también 3 sondas droide de entrenamiento Jedi, o los 4 mangos de entrenamiento que usa el droide Huyang. Y por si fuera aún mejor, vemos por lo menos 5 sables de luz que guarda ahí la Togruta para entrenar, uno de los cuales tiene un mango muy similar al que portaba Anakin. Y Sabine nos dice que ha pasado un cierto tiempo sin entrenar y que solo recuerda lo básico. Esto claro porque tenía varios años desde que Ahsoka cortó su entrenamiento, pero también esto conecta a 11 años atrás cuando entrenó con Ezra y Kanan, conociendo las cadencias básicas con el sable de luz durante la temporada 3 de Rebels. En el 5, cuando Ahsoka le sugiere a Huyang usar la técnica del Satoshi, esto hace referencia a cegar al aprendiz por medio de esos cascos Jedi como pasa con Sabine. Pero esto también conecta a la figura del samurái ciego Satoichi, que justo era un experto con la katana sin poder ver. Así que el elemento samurái se aplica muy bien a esta técnica de entrenamiento Jedi. Fuera de que toda esta secuencia tiene mucha reminiscencia visual, filosófica y musical justo al cine de samuráis. Y se deja claro en el entrenamiento por Ahsoka que Sabine sí puede usar la fuerza, solo que deberá abrir la mente, ser persistente y descubrir por ella misma cómo puede hacerlo, ya que todas las cosas vivas, como lo señala la Togruta, tienen algo de la fuerza. Y esto claro, Masters, conecta con ese mismo momento que ya antes había explicado el Jedi Kanan Jarrus en Rebels, sobre que Sabine sí podía ser sensitiva, así que ahora Tano sigue los mismos pasos de Jarrus. O tal vez como ella no tiene la fuerza, no crees que pueda hacerlo. No. La fuerza reside en todos los seres vivos, pero debes abrirte a ella. Sabine está bloqueada, su mente está en conflicto. Y ojo que esta escena con Sabine entrenando a ciegas con Ahsoka no solo conecta con cómo Luke entrenó con Ben Kenobi de igual forma, esto en el halcón durante una nueva esperanza, sino que el hecho de que Sabine pueda ver más que con los ojos también sigue los pasos de su mentor Kanan Jarrus, que a pesar de estar ciego aprendió gracias al Bendu en Atolón, justo a poder ver y sentir todo gracias a la fuerza. Y claro, una potente y emotiva referencia nos la da Ahsoka cuando Sabine está en el suelo diciéndole que lo intenten de nuevo, ya que esto conecta con Tales of the Jedi con el duro entrenamiento que Ahsoka recibió de su maestro Anakin, donde ahí fue la Togruta quien estaba en el suelo y Anakin la animaba a intentarlo de nuevo. Así que la rima entre maestro y aprendiz no podía ser más perfecta que con Ahsoka aplicando los mismos métodos que Anakin. Let's go again. Come on, let's go again. Después, al ver la flota de la Nueva República, podemos ver primero un escuadrón de 4 A-Wings, todos pintados en azul, que son los colores de ese gobierno. En el 10, ya viendo las naves capitales, podemos ver varios de los nuevos cruceros neorrepublicanos como los que asaltó Baylan. También aquí vemos al menos 6 cruceros clase Hammerhead que vimos antes en Rebels o Rogue One, flanqueados aquí por 4 corbetas corelianas CR-90 como las que tenía la princesa Leia. Y más al frente podemos ver 2 fragatas Nebulon B, como donde le repararon la mano a Luke en el episodio 5. Y claro, en el centro de todo vemos al masivo crucero Mon Calamari Home One, que maneja Hera y que conocimos antes en el regreso del Jedi. Y al volver a ver a Hera Syndulla podemos ver parte de su tripulación conociendo al primer oficial Hawkins y también al Mon Calamari y el teniente Beta. Es aquí que al ver la reunión de la general con el alto mando de la Nueva República para pedir su ayuda, que volvemos a ver a Mon Mothma ahora siendo la sucesora de Palpatine como canciller ahora que se ha restaurado la democracia. Y ella vuelve tras haberla visto en el regreso del Jedi y más recientemente tras Rogue One o en el Senado Imperial en la serie de Andor siendo interpretada por Genevieve O'Reilly.
Ojo, Masters, que sabemos por el canon en la novela Líneas de Sangre que Mon Ma sería canciller por lo menos otros 19 años cuando ella anunciaría su retiro y Leia ahí pretendería sucederla. Inclusive el hecho que vemos aquí de que algunos senadores parezcan no querer hacer nada contra los remanentes imperiales conecta con esta misma novela con lo que hacían algunos senadores tras bambalinas, algo que a la postre daría el origen de la Primera Orden. Y entre los senadores que acompañan a Mon Mothma de izquierda a derecha, tenemos al senador Marwood y a la senadora Rodrigo. También un senador de la raza Gran, y la clave aquí es el perspicaz senador Hamato Siono, que en realidad es el padre de Kazuda Siono, el protagonista de la serie de Resistance. Y curiosamente, Hamato es interpretado aquí por el actor Nelson Lee, y él sería el senador del mundo central de Hosnian Prime, ese que veríamos volar en 1000 pedazos como la futura capital neorepublicana en el despertar de la fuerza. El 15 Hera sin duda nos recuerda cómo hay muchos pro-imperiales que aún le juran larga vida al imperio, algo que la Nueva República menosprecia. Esto como ya lo vimos con los trabajadores en Corellia que atentaron contra la vida de Syndulla. No obstante, esto mismo conecta con los múltiples remanentes imperiales que no están acéfalos y que ya esperan la venida de Thrawn para unificarlos como ya se nos prometió en el Mandalorian 3. Unos que corean ese mismo lema imperial como ya lo vimos con el Moff Gideon. Long live the Empire! Long live the Empire! Y ahora sabemos que Hera, en estos casi 10 años desde la desaparición de Ezra Bridger, en realidad movió todos los hilos que pudo y gastó múltiples recursos con su posición como general neorepublicana para poder encontrarlo. De ahí que el senador Siono no crea que Morgan Elsbeth y ese incidente en Corellia estén coludidos con un potencial regreso de Thrawn y los imperiales, algo que ya pone las bases para que el Chiss pueda regresar sin que nadie lo note, aunque también puede ser que cualquiera de esos senadores estén coludidos. No obstante, es la propia Hera en esa reunión quien nos recuerda que es la única que conoce en carne propia lo que puede hacer alguien tan inteligente y brutal como lo es Thrawn si llega a volver. Y esto conecta con lo que vivieron la tripulación del fantasma primero con la destrucción total de su base secreta en Atolón, justamente a manos del gran almirante Thrawn, y después claro con la casi aniquilación del planeta Lothal, que sería justamente salvado por Ezra Bridger venciendo al Chiss. Y un detalle sutil que menciona Syndulla es que justo cuando enfrentó a Thrawn, ella perdió a varios rebeldes que creía como su familia. Esto como el comandante Jun Sato, que peleó varios años con ella cayendo en la batalla de Atolón, o inclusive su amado Kanan Jarrus, quien murió en las fábricas que el Chiss construyó para su proyecto secreto del TIE Defender en Lothal. Desde luego, la versión pública de lo que pasó en el final de Rebels es que Ezra y Thrawn murieron casi 10 años antes tras la batalla en Lothal. De ahí que nadie en el gobierno crea que puede venir otra guerra, una que parece más que cantada, Master, sabiendo que Dave Filoni hará una próxima película, uniendo todas las series de esta línea del tiempo en un mega conflicto donde todo parece indicar que el gran almirante Thrawn será el máximo villano. En el 20, una de las mejores referencias es que Hera opera como toda una mamá espacial a bordo de su nave con su hijo Jacen Syndulla, el Espectro 7, que lo vemos aquí por primera vez en el live action interpretado por Ivan Witten. Esto con su pelo verde como todo un híbrido de humano y Twi'lek. Que ojo que Jacen no solo es un gran amigo de Chopper o llama a Sabine como su tía, sino que ya por Rebels sabíamos que era un gran piloto y ahora quiere seguir la senda Jedi emulando claro a su propio padre Kanan. Inclusive el niño tiene la misma hombrera que un día llevó su padre en la serie de Rebels. ¿Será acaso que Ezra Bridger, el pupilo de Kanan, podrá convertirse en su maestro? Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. Vuelve a tu lugar, lágrima. Y justo en la nave T6, Ahsoka convence a Sabine de que puede usar la fuerza si se lo propone, dejando mucho más clara la senda espiritual de Sabine pudiendo ser sensitiva, cosa que vemos que intenta usar este poder y que podría convertirla en el futuro en toda una Jedi Mandalorian. Esto claro si se sobrepone a sus propios conflictos internos. Ojo que Huyan y Ahsoka contraponen dos visiones distintas de operar de los Jedi, con el droide diciendo que Sabine no hubiera sido aceptada en la orden, y con una Ahsoka señalando que los viejos estándares de los Jedi los llevó al fracaso. Execute Order 66. Así que aquí vemos, Masters, unas nuevas formas Jedi de operar con Ahsoka, esto aunque ella no se defina como tal. Formas similares a las que una edad muy avanzada entrenaron en la senda Jedi a Anakin, a Luke, a Leia, a Rey, a Ezra o incluso ahora a Sabine. Lo curioso es que Huyan señala que en la historia muy pocos mandalorianos se convirtieron en Jedi, como pretende hacer aquí Sabine. Algo que confirma, Masters, que Tar Vizsla, el creador del sable oscuro, en realidad no es el único Jedi Mandalorian del cual se tenga registro en la galaxia, sino que hay otros, Masters. También es doblemente curioso que el droide señale que Ahsoka entrene a Sabine como fruto de una larga línea de maestros poco ortodoxos, unos que claro la precedieron. Y esto no solo es una gran referencia a Anakin Skywalker que retaba todas las reglas, sino a la misma línea de Jedi
sui generis que fueron mentores en el pasado uno del otro, pasando por Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Dooku o el gran maestro Yoda. En el 25, las naves de Shin Hati y su grupo son totalmente nuevas en la saga, aunque tienen una fuerte reminiscencia a los cazas de la Segunda Guerra Mundial y precisamente también a los dogfight que inspiraron a crear las batallas en Star Wars. Pero también su fuselaje, alas y cabina trasera evoca muchísimo, pero en un modelo más moderno, a la clásica nave del General Grievous, el Soulless One que vimos en el episodio 3 y en Clone Wars. Y toda la secuencia del enfrentamiento entre la lanzadera T6 contra los cazas enemigos Masters en múltiples planos nos evoca a la Star Wars original, como cuando el halcón milenario enfrentó a múltiples TIE Fighters tras su escape de la Estrella de la Muerte, hasta el hecho de que Sabine use la torreta y la computadora de tiro, o que ella festeje al destruir los enemigos, así como Han Solo y un joven iniciado Luke Skywalker hicieron lo propio en ese film. Y esto no podría rimar más con la trilogía original, que con una Sabine usando sus dotes técnicos haciendo un Han Solo, esto en el mayor momento de apremio, intentando reparar su nave cuando los atacan los cazas enemigos, así como Han hizo lo mismo con el halcón en el Imperio Contraataca. Pero lo mejor a nivel visual es ver a Ahsoka Tano como toda una astronauta samurái defendiendo su nave con sus sables blancos, algo que conecta con Clone Wars con los trajes espaciales que la vimos usar, o también con su traje acuático que portó en Mon Cala, que es un tanto similar al que usa ahora. Y si nos fijamos, el traje cosmonauta que usa Ahsoka es toda una reliquia de 28 años atrás de los tiempos de la República, ya que en su hombro su traje de soporte vital muestra el logo con 8 puntas de la vieja República Galáctica. En el 30, una de las mejores conexiones con la serie de Rebels es volver a ver en la atmósfera de Citos a las ballenas Purgils, aunque ahora en live action, que justo con ellas Ezra venció a Thrawn el día que liberó Lothal para así desaparecer hasta otra galaxia. Así que el hecho de verlos como no los había visto Sabine en 10 largos años es un poderoso rayo de esperanza de que en realidad Bridger no está tan lejos de ser encontrado, Masters. Y recuerden que la fuerza los acompañe siempre. Ojo que según la historia galáctica, los Purgils fueron quienes inspiraron a los primeros pobladores de los planetas del núcleo de la galaxia como Corellia, Duros o Coruscant a inventar el viaje hiperespacial. Esto claro al ver cómo migraban los Purgils, como también señala Huyan con sus conocimientos del antiguo acervo Jedi. Y otra referencia a la trilogía original está en la llegada a Citos con el hecho de que para sobrevivir y esconderse, Ahsoka y Sabine apaguen todos los sistemas de la nave, incluyendo también a su droide Huyan. Algo que es idéntico a lo que hizo Han Solo y compañía cuando se escondieron en los asteroides dentro de un Space Log durante la persecución de Vader en el Imperio Contraataca. Por otro lado, Huyan nos recuerda que lo que construye Elsbeth ahí es un gigante anillo propulsor, como el que vimos en las precuelas antes, pero esta versión nave capital capaz de viajar con sus 6 motores hasta otra galaxia. Así que por las coordenadas en el mapa que ya tiene Baylan Skoll ahí, parece que los malos ya tienen todo listo para viajar con ese anillo para encontrar a Thrawn, que curiosamente los trailers ya lo vimos a bordo del puente de mando del Ojo de Sion, donde aquí vemos a Morgan Elsbeth. Así que todo parece que el Chiss podrá montar en ese gigante anillo a su destructor estelar Quimera para regresar triunfante y hacer la guerra. Y otro detalle curioso con Baylan Skoll y Shin Hati con esa búsqueda interestelar es que los nombres de estos dos personajes provienen en realidad de la mitología noruega con los lobos Skoll y Hati, que básicamente perseguían a la luna o al sol tratando de devorarlos. Un detalle fino de la afición que tiene Filoni por los lobos. En el 35, incluso la historia de Morgan y Marrok es otra referencia lobesca de Filoni a historias medievales del rey Arturo. Esto claro con la bruja Morgan Le Fay que transformó en hombre lobo al caballero Sir Marrok. Así que los nombres no son coincidencia. ¿Será acaso que esto puede significar algo más, Masters? Y ojo que en los créditos del episodio, al traducir sus runas y su mapa astral, estos explican diversos planetas que ya vimos en esta serie o que veremos o que vimos en Rebels o en Clone Wars, unos que son súper simbólicos para todos estos personajes, como Arcana que vimos en el episodio 1 o Lothal que es central en Rebels. Pero también vemos Dathomir, el mundo de las Hermanas de la Noche o la base de Yavin 4, o hasta el planeta Corellia que vimos en el episodio 2, o el mundo de Cato Neimoidia donde Anakin y Ahsoka tuvieron su última misión, al igual que la Ecumenópolis de Coruscant y el planeta Citos rodeado aquí de Purgils. Pero también curiosamente vemos destinos futuros como Odin u Ona, todo hasta llegar en esa ruta hasta Peridia en otra galaxia. Así que mucho ojo con esta carta astral en los créditos. Y en el 37, en nuestra reflexión final, este episodio en la escritura de Filoni es sin duda uno de los que más honra el legado de George Lucas, no solo claro en toda esa carnita y los elementos samurai, sino con muchísimos elementos de secuencias de naves de la trilogía original o hasta de las precuelas. Y sobre todo este episodio nos prepara para la gran cacería y múltiples duelos
que se vienen encitos el próximo episodio 4, Masters. Pero si también te interesa ver el todo explicado de este episodio 3 o 13 datos únicos en la historia de Sabine Wren, esas 2 historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Ahsoka.